Buenas noches, hoy estaré presentando la reflexión del parcial 1. En este caso estaré resolviendo cada uno de los problemas paso por paso y explicando qué hice bien y qué hice mal. Como primer punto, el problema 1. En el inciso A, obtuve ambas gráficas buenas. En este caso, para hallar la gráfica del vector A, simplemente utilicé ambos componentes individuales, Y y J, sabiendo que Y se encuentra en los ejes X, mientras que J se encuentra en los ejes Y. En este caso, 350 que acompaña a Y es positivo, por lo cual se encuentra a la derecha de la gráfica, mientras que 150 es negativo, y ya que está acompañando a la J, se encuentra hacia abajo en el eje Y. En el punto en que ambos se unen, se halla la magnitud del vector A. Por otro lado, para hallar el vector B, lo primero que hice fue utilizar como referencia al eje X, que junto con el eje X negativo forman un ángulo de 180 grados. A esto simplemente le sumé un aproximado de 15 grados, en donde dibujé una línea que medía pues aproximadamente 420 pies a escala. En el inciso B, mi error fue solamente haber utilizado el dato que nos daban de que 1 metro son 3.28 pies para convertir estos 420 pies y obtener un resultado de aproximadamente 128 metros. En este caso, lo que tuve que haber hecho era descomponer ambos componentes, valga la redundancia, para poder hallar X y Y, utilizando los datos de 420 y 195 grados. En este caso se sabe que para hallar el componente X se debe utilizar coseno del ángulo, mientras que para hallar Y se utiliza el seno. Por lo cual, para hallar el componente X, utilicé 420 coseno de 195, lo cual me dio aproximadamente menos 405.69 pies, lo cual al convertirlo en metros me dio menos 123.68 y redondeado para utilizar las mismas cifras significativas me dio menos 124 metros. Para Y hice lo mismo, solo que en lugar de usar coseno, utilicé seno, obteniendo un resultado de menos 108.70 pies, que al convertirlos a metros me dieron aproximadamente menos 33.1 metros. Para confirmar que esto está correcto, simplemente se utiliza R para hallar la magnitud. Y en este caso se utiliza la suma de los cuadrados y esto se le saca raíz, que en este caso, nuevamente, me dio 420 pies, lo cual al convertirlo en metros se vuelve 128, confirmando mi resultado pues anterior. Utilizando estos datos, pude resolver el inciso C, el cual no pude resolver antes por no haber hallado los componentes X y Y. En este caso simplemente multipliqué 4 por el vector B que hallé anteriormente en el inciso B, donde menos 124 representa a X y menos 33.1 a Y. Y a esto le resté el vector A, que se sabe, nuevamente, que 350 se encuentra en X y menos 150 en Y. Así, al final, simplemente operé X con X y Y con Y, obteniendo que el vector C tiene un resultado de menos 800. Pasando al problema número 2, nuevamente obtuve el inciso A correcto. En este caso, tomé como el origen la madriguera de la rata de campo. Al este del norte dibujé un árbol aproximadamente a 55 grados, con un vector A que mide 4 metros. Por otro lado, dibujé un vector B hacia el este del sur, que en este caso es de 35 grados con respecto al árbol y mide 7 metros. Y este lleva a los granos de trigo.
Esto me sirvió para poder realizar el inciso B, en el cual sí pude obtener el vector A, pero no pude obtener el vector B. En este caso, descompuse el vector para obtener sus componentes X y Y, utilizando, como en el inciso anterior, coseno y seno para cada uno respectivamente. Para el vector A, en el componente X, obtuve resultado de 2.29 metros aproximadamente, mientras que en Y obtuve 3.28 metros aproximadamente. Para el vector B, mi error fue haber utilizado un ángulo incorrecto, ya que en este caso el ángulo correcto era de 305 grados. ¿Pero por qué? En este caso, el problema indica que el ratón va hacia el este del sur, lo cual indica que el sur se sabe que es el eje Y negativo, el cual mide 270 grados. En este caso, simplemente se le suman los 35 grados que el problema ya nos da, obteniendo un ángulo de 305 grados. Nuevamente, se utiliza la magnitud, que en este caso son 7 metros, y respectivos coseno y seno para cada componente, obteniendo resultados de 4.02 y menos 5.73 metros aproximadamente. Para el problema número 3, en el inciso A, mi error fue simplemente haber asumido que la altura máxima era 800 metros. En este caso, debí haber utilizado la fórmula de la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, en donde g es la gravedad. En este caso, la velocidad inicial fueron 5 metros sobre segundo, y esto elevado al cuadrado da 25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto sobre 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, pues obtengo un resultado de 25 metros cuadrados sobre 19.6 metros. Metros cuadrados sobre metros, pues me da simplemente metros. En este caso, me da un resultado de 1.2755 metros aproximadamente. Y esto se lo debí haber sumado a la altura que asumí que era la máxima, que en este caso son 800 metros. Obteniendo con cifras significativas un resultado aproximado de 801 metros. Para el inciso B, en este caso, se utiliza que la velocidad al retroceder es la misma pero negativa. En este caso, la velocidad inicial fue de 5 metros sobre segundo. Simplemente se multiplica por menos 1, obteniendo un resultado de menos 5 metros sobre segundo. Finalmente, el inciso C sí lo tenía bueno. En este caso utilicé la fórmula donde velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración, que en este caso nuevamente es la gravedad, por cambio de x, que en este caso es 0 menos 800 metros. En este caso, para obtener velocidad final, debo sacar la raíz cuadrada de lo que me dé el resultado luego del signo igual. Entonces, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 15.721, que aproximadamente son 125.38. Y nuevamente, redondeando a cifras significativas, 125 metros. Finalmente, para el problema número 4, el inciso A, nuevamente lo saqué correcto. En este caso, utilicé la fórmula general de distancia es igual a velocidad por tiempo. Para el intervalo de 0 minutos a 10 minutos como tiempo, primero utilicé 0 minutos. Y utilizando la velocidad de 0.5 km sobre minutos, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Minutos sobre minutos se cancela y en este caso la distancia número 1 son 0 kilómetros. De igual forma, la distancia 2 se obtuvo de la misma manera, solo que en lugar de utilizar 0 minutos, se utilizaron 10 minutos, obteniendo un resultado de 5 kilómetros.
Para hallar la magnitud total de estas distancias, se utilizó la fórmula donde r es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de ambas distancias. En este caso, la raíz de 25 nos da un resultado de 5 kilómetros. Para el inciso B, se utilizó la fórmula de xt es igual a x, que en este caso son 5 kilómetros, menos b por t, que en este caso b es 0.5 kilómetros sobre minuto y t son 14 minutos, obteniendo un resultado de menos 2 kilómetros. Hasta ahí iba bien. Lo que me faltó fue restar estos 2 kilómetros de los 5 iniciales, obteniendo un resultado de 3 kilómetros. Esto para poder meterlos a la fórmula donde x y t es 14 es igual a x0 más 3 kilómetros. Y en este caso x, cuando el tiempo es 0, son 5 kilómetros. Más los 3 kilómetros cuando x es 14, entonces da un resultado de 8 kilómetros. Finalmente, para la gráfica de posición versus tiempo, simplemente utilicé los datos obtenidos previamente, sabiendo que cuando el tiempo es 0, la posición en kilómetros son 5. Ahí se puede observar un punto un poco arriba del 4. Después esto sube y cuando t es 10, la posición también es 10. Y de ahí simplemente baja de la misma forma, terminando en que cuando el tiempo son 20 minutos, su posición vuelve a ser la inicial de 5 kilómetros. En este caso, considero que realicé un trabajo a medias, pero no fue con intención. En este caso, pensé que estaba un poco más perdida en los temas y lo que cambiaría de mi metodología de trabajo simplemente es estudiar un poco más y poner más atención a lo que hago, ya que en casi todos los incisos iba por muy buen camino, pero después ya no supe qué hacer, por lo que simplemente dejé las respuestas como pensé que estaban bien. En este caso, eso sería realmente lo que quisiera mejorar, pero como tal la comprensión